Muy buenas para todos. Bueno, nada, les quería contar un poquito algo que también seguramente verán en TikTok. El proceso que me está llevando a mí porque en algún momento tuve la gran idea, o como quieran llamarlo, de intentar chequear o tener lo más acertado posible, lo más certero posible el historial de las Leonas, tanto en sus partidos como en sus caps individuales, además de partidos amistosos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la web en su momento decidí crear todo el historial de todos los partidos de las Leonas para que también se pueda utilizar como un lugar de referencia en cuanto a ese contenido. Es decir, saber qué partidos se jugaron, cuáles fueron test match, cuáles amistosos, etcétera, etcétera. Y no tener que ir quizás temporada por temporada buscando esa información y recolectándola quizás de una manera mucho más manual. Entonces en su momento, a través de la web, había decidido crear este historial. Se ve pequeñito, pero a ver si lo podemos agrandar un poquito. Ahí se ve un poco mejor, supongo, espero. Vamos a aumentar, vale. Así, más fácil. Aquí tienen obviamente todo el historial, desde el primer partido, son 8 páginas aproximadamente, desde el primer partido hasta el último, con resultados, la competición, la temporada, etcétera, etcétera. Ahora, cada uno de estos partidos, o la gran mayoría de estos partidos, está por lo menos, o la convocatoria en los amistosos es bastante más complicado, con también los equipos rivales. Si nos vamos quizás a los primeros partidos, obviamente es más complicado, pero sí que por ahí aparecen, vamos a ver, sí, las convocatorias tanto de uno de los equipos como del otro. Toda esta es información que está en la web, especialmente en la web de la Federación Española, donde hay muchísima cantidad de información, pero insisto, hay que hacer un trabajo muy manual de ir leyendo circulares, boletines, publicaciones, entrar a webs viejas, a hemerotecas también de tanto de distintos periódicos. Entonces es un proceso bastante largo. Pero en su momento se me ocurrió hacerlo y me pareció una idea súper interesante. Y de hecho me sigue pareciendo una idea interesante poder tenerlo plasmado en un lugar todo como para que sea todo más fácil. Ahora, ¿cuál es el problema que uno se empieza a encontrar? Primero les voy a mostrar cómo es el proceso que tengo que hacer para cada uno de los partidos o de las temporadas. Porque aquí tengo un Excel también armado, que se los voy a mostrar un poco más en grande, donde tengo primero esta información, para que vean bien. Lo que está en rojo son errores que van apareciendo. Pero tengo obviamente jugadoras, su debut. Esto sí lo puedo poner más grande para que lo vean. Jugadoras. Fecha de nacimiento, que se lo tengo que completar para después poder también calcular cosas. Su debut. Los años que tenía en ese momento. Vamos a ir al caso de Alicia. Debut contra Inglaterra en el 91. Partidos. En este caso es partidos que fueron temporada a temporada, porque a su vez tengo mucho chequeo de chequeo. Soy medio friki. Aquí el número oficial que tiene la FER, los años en el que jugó su último partido, con lo cual también la idea es ver cuáles fueron sus últimos partidos, porque muchas veces no tenemos esos partidos de despedida, pero sí por lo menos saber cuál fue su último partido. Y el tiempo que pasó desde el primero hasta el último partido. Luego acá es chequeos propios, que es cuando la FER tiene publicaciones con la cantidad de partidos. A mí me permite eso chequear si voy por el camino correcto o no. Ahí es donde aparecen estos errores en rojo, que es el número que por ahí aparece y después el número que aparece en mi listado. Ahora, volvemos al de Alicia, que va a ser el más fácil. Nos vamos y tenemos bueno, aquí insisto, son chequeos míos, pero después tenemos cantidad de partidos y temporada a temporada todo lo que fueron jugando, como para tener una idea. Ahora, ¿de dónde me basó todo esto? Aquí debajo tenemos también temporada a temporada todos los partidos que se fueron jugando. Nos vamos a imaginar en 2003 todas las jugadoras, los partidos que fueron jugando, aquí obviamente cantidad de jugadoras, y todo esto se va a la primera hoja para tener todo eso chequeado. Ahora, toda esta información, ¿de dónde sale? Se las voy a mostrar de dónde sale. Toda esta información aparece en los boletines, o en este caso los programas de la selección, como puede ser, por ejemplo, el de la Copa del Mundo, donde chequeo cierta información y donde también empiezan a aparecer errores que también les voy a contar. Entonces aquí, por ejemplo, me pone Marina Bravo, cantidad de caps, etcétera, etcétera. Esta es posterior, o es antes de... es la clasificación a la Copa del Mundo. Y luego también voy a ir chequeando con las siguientes. En este caso es relativamente cercana, es la Copa del Mundo de ese año. Ahora, ¿cuáles son esos primeros errores que pueden aparecer? Que el número de caps
sea diferente al que tendría que tener. Por ejemplo, repito, estamos en la Copa del Mundo, donde vamos a poner el caso de Amaya Ervina, donde le figura solamente un partido. A mí ahí ya me daba error, porque Amaya ya había disputado varios partidos antes, entonces en la publicación previa, que esto es 2016, acá sí sale que tiene 4 partidos. Entonces esas diferencias son las que me generan mucho ida y vuelta y terminar de chequear cosas. Y otra que también está en TikTok es la de los partidos. En este caso tenemos el partido de Copa de Europa, el triunfo de España ante Bélgica por 76-0. A mí figura que Giannina Vinuesa no jugó, pero sí, cuando uno va, que está dentro de esta misma circular, tienen todos los partidos de 7 de 15. La verdad, insisto, lo de la federación en este sentido es impecable, pero tiene errores, como por ejemplo que ese mismo partido, es el año donde se jugó la Copa del Mundo y demás, ese mismo partido de España-Bélgica, el 76-0, ponen que Giannina Vinuesa sí jugó. En este caso, ¿qué es lo que muchas veces hago? Me voy de nuevo a mi historial, busco ese partido. Veamos, fue temporada siguiente, la número 3, el 76-0, a ver si la encuentro rápido. República Checa, 76-0. Entro y me fijo qué es lo que yo tengo para poder quizás fijarme, porque esto sí lo hice con mucho más chequeo. Y me aparece Bimba Delgado, con lo cual no jugó Giannina, sí jugó Bimba. ¿Cómo también compruebo esto? En este caso es bastante sencillo, porque está el video del partido y sí me muestra que estuvo Bimba y no Giannina. El tema que todo esto lleva un proceso larguísimo. Y que después obviamente este es el listado, creo que es hasta el 2018 o 2019 de los partidos oficiales. Luego el listado, yo además tengo otro listado que me va ayudando a ver que los números sean lo más real posible. Ahora, insisto, ¿cuál es el problema de todo esto y de esas pequeñas diferencias? Es que cuando uno va aquí y después al listado grande que tengo de todos los partidos, por ejemplo, en este caso tengo que, por poner un ejemplo de nuevo, Ana Isabel de la Parte, según la federación, jugó 28 partidos, según esta búsqueda permanente de datos, jugó 29. Y casos al revés, como por ejemplo, en el caso de Angelina Masdeu, así se dice, o Masdeu, nunca supe decir su apellido, tiene 37 test por el lado oficial, pero por mis números, pero por el lado oficial tiene 38. Entonces hay pequeñas diferencias que lo que hacen es que después tenga que buscar y terminar de chequear. Es más, les voy a mostrar algo que también para chequear, porque a veces también en todo el ordenador se me complica, tengo impreso todos los listados de esos últimos, de todos los partidos, para ir chequeando luego si se jugaron y no se jugaron. Entonces habrá diferencias, sí. Y que dentro, para que vean un poco el Cristo que es hacer esto, dentro de estos programas, que de repente hay programas donde lo que está en rojo, insisto, es lo que está mal. Pero de repente, en el caso, no sé quién es este caso justo, pero bueno, hay errores y de repente el que no está en rojo es porque se corrige el propio error. Entonces, de repente tengo durante 3 programas distintos errores y que llega un momento que se corrige. Entonces, hasta no terminar todo, no sé bien dónde voy a terminar con esos números. Pero insisto, la idea es hacerlo lo mejor posible para que el historial sea lo más real en cuanto a la realidad. En la realidad de partidos internacionales, porque también pasa que hay errores en fechas de debut, no muchos, pero hay. Quizás el más claro es el de Bimba Delgado, que debutó contra República Checa, contra Bélgica, y su partido oficial es con República Checa. Y de hecho también la parte buena, que dentro de los boletines semanales en muchos casos están las actas de esos partidos, como para terminar de corroborar esa información. Un Cristo. Lo más probable es que cuando termine esto empiece a pedir ayuda para las propias jugadoras, que chequeen si realmente es correcto, a las fechas de nacimiento de algunas que me faltan. Pero bueno, la idea es que cada jugadora tenga su historial, que pueda ver todos los partidos que se jugaron, porque de nuevo, vamos a algo que no les terminé de mostrar. Si nos vamos a la web,
Que en este caso me falta completar alguna cosita, pero sí me va a permitir hacerlo como quería. Si nos vamos a la web donde tenemos de nuevo, vamos a este partido, abrimos, nos vamos al partido de Bimba Delgado. Voy a Bimba Delgado, esperen que abra obviamente, si no, no me va a abrir nada. Me sale obviamente su edad. Acá tenemos la información, que me está faltando información acá porque acá va a ir lo de el partido, su debut, su rival en ese primer partido, y luego va a ir el último partido y la fecha de ese último partido, sumado a la cantidad de caps, ensayos, o bueno, puntos en total, ahí todavía me falta cierta información, puntos en total y cómo fueron esos puntos, dividido. Así que nada, muchísima información, justo me tocaron el timbre, así que vamos cerrando esto para ir chequeando las cositas. Gente, gracias y nos vemos en los próximos vídeos. A mí me permite eso chequear si voy por el camino correcto o no. Ahí es donde aparecen estos errores en rojo, que es el número que por ahí aparece y después el número que aparece en mi listado. Ahora, volvemos al de Alicia, que va a ser el más fácil. Nos vamos y tenemos bueno, aquí, insisto, son chequeos míos, pero después tenemos cantidad de partidos y temporada a temporada todo lo que fueron jugando, como para tener una idea. Ahora, ¿de dónde me baso todo esto? Aquí debajo tenemos también temporada a temporada todos los partidos que se fueron jugando. Nos vamos a imaginar en 2003 todas las jugadoras, los partidos que fueron jugando, aquí obviamente cantidad de jugadoras, y todo esto se va a la primera hoja para tener todo eso chequeado. Ahora, toda esta información, ¿de dónde sale? Se las voy a mostrar de dónde sale. Toda esta información aparece en los boletines, o en este caso los programas de la selección, como puede ser, por ejemplo, el de la Copa del Mundo, donde chequeo cierta información y donde también empiezan a aparecer errores que también les voy a contar. Entonces aquí, por ejemplo, me pone Marina Bravo, cantidad de caps, etcétera, etcétera. Esta es posterior, es antes de... es la clasificación a la Copa del Mundo. Y luego también voy a ir chequeando con las siguientes. En este caso es relativamente cercana, es la Copa del Mundo de ese año. Ahora, ¿cuáles son esos primeros errores que pueden aparecer? Que el número de caps sea diferente al que tendría que tener. Por ejemplo, repito, estamos en la Copa del Mundo, donde vamos a poner el caso de Amaya Ervina, donde le figura solamente un partido. A mí ahí ya me daba error, porque Amaya ya había disputado varios partidos antes. Entonces, en la publicación previa, que esto es 2016, acá sí sale que tiene 4 partidos. Entonces, esas diferencias son las que me generan mucho ida y vuelta y terminar de chequear cosas. Y otra que también está en TikTok es la de los partidos. En este caso tenemos el partido de Copa de Europa, el triunfo de España ante Bélgica por 76-0. A mí figura que Giannina Vinuesa no jugó, pero sí, cuando uno va, que está dentro de esta misma circular, tienen todos los partidos de 7 de 15. La verdad, insisto, lo de la federación en este sentido es impecable, pero tiene errores como, por ejemplo, que ese mismo partido, es el año donde se jugó la Copa del Mundo y demás, ese mismo partido de España-Bélgica, el 76-0, ponen que Giannina Vinuesa sí jugó. En este caso, ¿qué es lo que muchas veces hago? Me voy de nuevo a mi historial, busco ese partido. Veamos, fue temporada siguiente, la número 3, el 76-0, a ver si la encuentro rápido. República Checa, 76-0. Entro y me fijo qué es lo que yo tengo para poder quizás fijarme, porque esto sí lo hice con mucho más chequeo. Y me aparece Bimba Delgado, con lo cual no jugó Giannina, sí jugó Bimba. ¿Cómo también compruebo esto? En este caso es bastante sencillo, porque está el video del partido y sí me muestra que estuvo Bimba y no Giannina. El tema que todo esto lleva un proceso larguísimo. Y que después, obviamente, este es el listado, creo que es hasta el 2018 o 2019, de los partidos oficiales. Luego el listado, yo además tengo otro listado que me va ayudando a ver que los números sean lo más real posible. Ahora, insisto, ¿cuál es el problema de todo esto y de esas pequeñas diferencias? Es que cuando uno va aquí y después al listado grande que tengo de todos los partidos, por ejemplo, en este caso tengo que
por poner un ejemplo de nuevo, Ana Isabel de la Parte, según la federación, jugó 28 partidos, según esta búsqueda permanente de datos, jugó 29. Y casos al revés, como por ejemplo, en el caso de Angelina Masdeu, así se dice, o Masdeu, nunca supe decir su apellido, tiene 37 test por el lado oficial, pero por mis números, pero por el lado oficial tiene 38. Entonces hay pequeñas diferencias que lo que hacen es que después tenga que buscar y terminar de chequear. Es más, les voy a mostrar algo. Que también para chequear, porque a veces también en todo en el ordenador se me complica, tengo impreso todos los listados de esos últimos, de todos los partidos, para ir chequeando luego si se jugaron y no se jugaron. Entonces habrá diferencias, sí. Y que dentro, para que vean un poco el Cristo que es hacer esto, dentro de estos programas, que de repente hay programas donde lo que está en rojo, insisto, es lo que está mal. Pero de repente, en el caso, no sé quién es este caso justo, pero bueno, hay errores y de repente el que no está en rojo es porque se corrige el propio error. Entonces, de repente tengo durante 3 programas distintos errores y que llega un momento que se corrige. Entonces, hasta no terminar todo, no sé bien dónde voy a terminar con esos números. Pero insisto, la idea es hacerlo lo mejor posible para que el historial sea lo más real en cuanto a la realidad. En la realidad de partidos internacionales, porque también pasa que hay errores en fechas de debut, no muchos, pero hay. Quizás el más claro es el de Bimba Delgado, que debutó contra República Checa, contra Bélgica, y su partido oficial es con República Checa. Y de hecho también la parte buena, que dentro de los boletines semanales en muchos casos están las actas de esos partidos como para terminar de corroborar esa información. Un Cristo. Lo más probable es que cuando termine esto empiece a pedir ayuda para las propias jugadoras, que chequeen si realmente es correcto, a las fechas de nacimiento de algunas que me faltan. Pero bueno, la idea es que cada jugadora tenga su historial, que pueda ver todos los partidos que se jugaron, porque de nuevo, vamos a algo que no les terminé de mostrar. Si nos vamos a la web, en este caso me falta completar alguna cosita, pero sí me va a permitir hacerlo como quería. Si nos vamos a la web, donde tenemos de nuevo, vamos a este partido, abrimos, nos vamos al partido de Bimba Delgado, voy a Bimba Delgado, esperen que abra, obviamente, si no, no me va a abrir nada. Me sale obviamente su edad. Acá tenemos la información, que me está faltando información acá, porque acá va a ir lo de el partido, su debut, su rival en ese primer partido, y luego va a ir el último partido y la fecha de ese último partido, sumado a la cantidad de caps, ensayos, o bueno, puntos en total. Ahí todavía me falta cierta información. Puntos en total y cómo fueron esos puntos, dividido. Así que nada, muchísima información. Justo me tocaron el timbre, así que vamos cerrando esto para ir chequeando las cositas. Gente, gracias y nos vemos en los próximos vídeos.